La cultura del mundo lo ha cubierto de maldad y de oscuridad. El buey conoce a su amor, el asno pesebre de su dueño, pero el hombre no conoce a su Dios. El dueño llamó de su vida. Levanta tu mirada, alumbra la gloria de Cristo, para liberar a los cautivos, a los quebrantados de corazón. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el Cristo, la simiente de la mujer, que vino como la luz del mundo. Las almas gimen y sufren de dolor, porque son presas de Satán. Viven sin saber el porqué de su dolor, desastres y sufrimientos. Lo malo tratan como bueno. En el mundo ya no existe la verdad, lleno está de todas las maldades. ¿Quién irá para sanar al mundo? Levanta tu mirada, alumbra la gloria de Cristo, para liberar a los cautivos, a los quebrantados de corazón. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el Cristo, la simiente de la mujer, que vino como la luz del mundo. Él es el Cristo, la simiente de la mujer, que vino como la luz del mundo. Así dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes y a todos los obreros que están reunidos en este culto a través de esta plataforma. Dios nos ha permitido, estoy completamente seguro por medio de esta pandemia, que la palabra de Dios continúe. La palabra de Dios nada ni nadie lo podrá parar. Creo que estamos convencidos de esto como la iglesia que somos. El día de hoy es un culto también, como toda cada semana, muy importante para recibir respuesta y recibir la fuerza para esta semana. Hemos estado compartiendo durante 3 semanas lo que es tan importante como nuestro pan de cada día. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado el día de hoy? ¿Qué es lo que debe llenar nuestra vida como evangelistas y creyentes en esta época que estamos viviendo? ¿Por qué inició de esta manera? Porque si miramos a nuestro alrededor como iglesia, nos damos cuenta del valor como evangelistas y como creyentes y como obreros que somos en este tiempo.
Dios nos ha levantado. Absolutamente Dios nos ha llamado. Y a pesar de todo lo que ha pasado durante este tiempo en la pandemia, ya con casi 2 años, continuamos a través del mensaje. Oro y deseo realmente como pastor que usted pueda recibir mucha fuerza y gracia a través del mensaje del día de hoy. El título del mensaje para esta semana, para nuestra iglesia y para todos los obreros que nos escuchan, es que disfrutemos de las bendiciones que ya Dios nos ha dado. Y algo que me llama la atención cuando tomé este título es que como creyentes, muchos creyentes conocemos el evangelio, conocemos la palabra de Dios, oímos, escribimos la palabra de Dios, pero ¿cuántos creyentes pueden disfrutar realmente de esta vida? De esta vida dentro del evangelio, de esta vida dentro de Cristo. Como iglesia, nosotros debemos disfrutar de estas bendiciones. Está bien que conozcamos, está bien que tengamos, como le digo, una dirección como iglesia, pero es más importante que disfrutemos de la vida de Cristo que vive en mí. ¿Qué bendiciones Dios nos ha dado en esta época como iglesia que somos? Como el título dice, ya Dios nos los ha dado. Y si ya lo ha dado, es hora de que realmente sepamos cuáles son y disfrutemos de estas bendiciones. El texto bíblico del día de hoy está basado en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Creo que es un texto muy conocido y leído. Y mire lo que dice el autor Pedro a la iglesia. ¿Qué dice? Que nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Dice el real sacerdocio. Es más, dice nación santa. Y al final de esta parte, Pedro dice el pueblo adquirido por Dios. Todas estas cosas es tremendo como iglesia. Saber esto es un gozo como iglesia. Wow, soy el pueblo santo, soy el pueblo escogido, soy la nación santa, soy el real sacerdocio. Tremendo, puedo orar delante de Dios. Soy el pueblo adquirido por Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que Dios me llamó como pueblo, como real sacerdocio, como nación santa? ¿Cuál es la razón por que Dios me adquirió, me llamó, me separó como su pueblo o como iglesia o como creyente? Está en la otra parte. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Hay una razón por la que somos llamados la iglesia. Hay una razón por la que somos llamados el pueblo de Dios. Hay una razón por la que somos llamados la iglesia que debe orar delante de Dios. Hay una razón por la que debemos sentirnos sumamente gozosos porque tenemos una identidad. Somos propiedad de Dios y la razón es para que anunciemos de esas bendiciones a aquellos que están en oscuridad. Dios ha levantado la iglesia para que pueda salvar ese campo. Usted que es miembro de una iglesia, es miembro de una región, usted fue levantado para salvar esa región. Así como Dios me ha llamado como pastor en esta región y tengo que conocer esto, disfrutar primero realmente las bendiciones y saber que Dios me ha llamado como testigo, como pastor y con todos los creyentes y líderes para ser testigos en ese campo que está atrapado en la oscuridad. Entonces podemos nosotros confirmar cuáles son las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Queremos entrar en la introducción del mensaje del día de hoy diciendo, y lo vuelvo a repetir, somos la iglesia. ¿Qué significa para usted cuando decimos somos la iglesia? ¿Qué es la iglesia entonces? La iglesia es toda persona desde su vida, desde ese día que ha aceptado a Cristo como su Salvador y Señor personal. Esas personas son llamadas la iglesia de Dios. La iglesia es usted. La iglesia somos nosotros porque en cada uno de nosotros vive el Espíritu de Dios. Así que podemos decir que en todas partes de la región del mundo, en cualquier país que usted escuche este mensaje, usted, si ha aceptado a Cristo, usted es la iglesia. Usted es llamado el pueblo de Dios. ¡Qué bendición! No es porque solamente tal vez no nos conozcamos físicamente, pero podemos decir que espiritualmente somos llamados hermanos por la sangre de Cristo. Esa es la iglesia. Así que la iglesia podemos nosotros decirlo que desde el Nuevo Testamento, podemos desde el inicio de la iglesia primitiva, todas aquellas personas que han muerto en la fe, que han conocido este evangelio, hasta el día de hoy, pasando las épocas, somos llamados la iglesia. Esa iglesia. Y nosotros en esta época como iglesia debemos disfrutar lo que Dios nos ha dado. En otras palabras, la iglesia es llamada el molde del cielo. ¿Por qué?
Porque todas las bendiciones que Dios nos ha dado aquí en la tierra como iglesia, también lo vamos a disfrutar en el cielo. Pero todas esas bendiciones espirituales que están en el cielo, las bendiciones que Dios dice en su palabra en el cielo, tenemos que disfrutarlo en la tierra porque Dios nos los ha dado. ¿Cómo qué? La palabra que Dios nos ha dado es eterna. Lo disfrutamos aquí. La oración que Dios nos ha dado, no solamente oraremos en el cielo o estaremos hablando junto con Él, sino que hoy podemos disfrutar de esa oración. Somos la iglesia, somos llamados el molde del cielo. Y si es así, debemos reflejar la imagen de Dios, la luz de este evangelio en ese campo, porque no es una iglesia de un hombre, no es una iglesia fundada, levantada por un pastor solamente, es una iglesia que fue llamada y levantada por Dios mismo, y ya que somos el pueblo de Dios, somos llamados entonces ese molde celestial, ese molde eterno aquí en la tierra. Entonces, como iglesia, debemos disfrutar lo que Dios ya nos ha dado. ¿Y qué es lo que realmente Dios nos ha dado que debemos disfrutar aquí en la tierra? Muchos creyentes o muchas personas dicen, no, en el cielo sé que seremos felices, en el cielo es que gozaremos. No, usted puede disfrutar esas bendiciones aquí en la tierra porque ya Dios lo ha dado y lo dice en su palabra. Lo primero que usted debe recordar como iglesia es que Dios le ha dado una identidad. No olvidemos que nosotros no éramos pueblo, dijo Pablo. No éramos amados, dice Pablo. Éramos llamados personas separadas de Dios, esclavos del pecado, atrapados por la corriente de Satanás. Pero fuimos llamados ahora amados, pueblo de Dios. Eso es una bendición. Y como esa identidad ha cambiado, ¿qué identidad Dios me ha dado como iglesia que debo disfrutar? Primero, usted tiene una vida. La vida cristiana, podemos decir, la vida dentro del evangelio no es su vida ya. Es una vida que ya fue comprada por Cristo. Así que mi vida como evangelista, como pastor, como líder, como obrero, como remanente siguiente generación, toda mi vida principalmente tiene que estar conectada con la palabra. Este fue el mensaje de hace 3 semanas, creo que compartimos cuando hablamos de la palabra. ¿Por qué es importante que mi vida esté conectada con la palabra? Si no, estará conectada con otra cosa. Estará conectada con el ambiente, o estará conectada con lo que las personas dirán, o estará conectada yo con necesito la aprobación de las personas. Por eso mi vida tiene que estar conectada con la palabra. Número 1, es una gran identidad. La segunda identidad es el campo donde yo estoy, el campo donde Dios me enviará mañana, o el campo donde estuve la semana pasada. En cualquier lugar donde yo esté, ese campo tiene que estar conectada con la oración. ¿Por qué? Porque en el campo yo puedo ver la realidad de lo que está sucediendo en el mundo. Y porque la palabra de Dios se cumple cuando vemos las personas que están separadas de Dios. Y yo no puedo realmente con mis fuerzas. Por eso mi campo, el campo donde yo estoy, tiene que estar conectada correctamente con la oración. Porque así puedo recibir la guía realmente. Y no ser engañado por la situación y por la corriente de este campo. Y número 3, la tercera bendición que Dios nos ha dado como iglesia son las 24 horas. Usted me dice, pastor, las 24 horas. No, todos tenemos 24 horas, sí. El incrédulo tiene 24 horas, el religioso tiene 24 horas, el Hijo de Dios tiene 24 horas, pero cada uno lo que ellos hagan en las 24 horas es diferente. Por eso mi vida, mis 24 horas, tiene que estar conectada con el evangelismo. O sea, pastor, tengo que estar repartiendo tratados en todo lugar. Espero que haya podido conectar el mensaje de la semana pasada. Quiere decir que tengo que estar hablando de Cristo en todo momento. Sería bueno, es una buena noticia. Pero principalmente cuando hablo de las 24 horas que tiene que estar conectada con el evangelismo, es todo lo que usted haga. Tiene que tener un norte, tiene que tener una dirección para el deseo de Dios. Así mis 24 horas, desde que me levanto en la mañana y lo mínimo que haga, sea en oficio, sea en una oficina, sea trabajando para alguien, sea teniendo una posición muy baja, todo lo que yo haga se va a conectar mis 24 horas con el evangelismo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo vamos a ver más adelante. Primero, esta introducción es importante porque nuestra identidad como iglesia siempre debe estar confirmada, afirmada y respaldada por la palabra de Dios. Si es así, nosotros tenemos que tener realmente una seguridad como iglesia que Dios nos ha llamado. Entonces,
¿Usted disfruta de las bendiciones que Dios ya le ha dado? Pastor, entonces, ¿qué bendiciones Dios ya me ha dado que tengo que disfrutar? Número uno. Primero, yo debo disfrutar la bendición de la palabra. Número dos, yo debo disfrutar la bendición de la oración. Dios me lo ha dado. Y tres, yo debo disfrutar la bendición del evangelismo. Ya Dios me lo ha dado. Todas estas tres cosas Dios me lo ha dado. Yo no lo adquirí porque era el mejor o porque oraba mucho, oraba poco. Dios me lo ha dado en el día en que yo acepté a Cristo. Esas bendiciones, cada creyente en cada iglesia tiene que disfrutarlo, porque si no, estaremos engañados por el ambiente. Entonces, en el punto 1 decimos la bendición de la palabra. ¿Qué significa esto? Cuando usted lee primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25, Pablo habla de esta palabra que salva al hombre que está atrapado en la corrupción. Y Pablo dice que esta palabra es eterna, que la hierba se va a marchitar, la flor se va a decaer, pero esta palabra permanece para siempre. Y en el versículo 25 dice algo tan importante: esta es la palabra del evangelio que os ha sido anunciada. Así que la palabra que yo debo disfrutar, la bendición de la palabra que yo debo disfrutar el día de hoy es la bendición del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Cristo. Y Cristo es la palabra. Entonces, si esto es así, ¿qué yo puedo encontrar en la bendición de la palabra? No es otra cosa. Yo puedo encontrar dentro de la bendición de la palabra, yo puedo ver el deseo de Dios. Si no, yo voy a ver mi deseo. Todo el deseo de Dios está plasmado en la palabra. Ahí puedo yo realmente recibir respuesta a través de ver la palabra de Dios, no bajo mis deseos y mis estándares. Lo veo bajo el deseo de Dios, porque es la palabra de Dios. Entonces yo puedo disfrutar del poder que hay dentro de la palabra. No olvidemos que la bendición de la palabra que Dios me ha dado a mí, yo puedo ver el deseo de Dios. La bendición de la palabra que Dios me ha dado a mí, yo puedo disfrutar del poder que hay dentro de la palabra. ¿Esto es así, pastor? Sí. Lea Hebreos capítulo 11, versículo 3. ¿Qué tan poderosa es la palabra? El autor de Hebreos dice que por la fe creemos que todo lo que vemos y aún lo que no vemos fue creado por la palabra. Dios no necesitó ningún material físico para crear el universo, solo fue su palabra. Es importante saber esto porque por la fe entendemos que el poder de Dios a través de la creación se manifestó con su palabra. En Hebreos, en 1 Pedro 1:23 dice que esta es la palabra poderosa que solamente puede salvar al hombre de la corrupción. Solo la palabra de Dios. Por eso esa palabra tiene poder. Por eso es la bendición que hay dentro de la palabra. En Salmo 119, versículo 152, dice que esta palabra es eterna. El salmista dice, tu palabra permanece para siempre. Tus palabras, dice. Quiere decir que la palabra de Dios no empezó realmente desde el inicio de todo, desde Génesis. Siempre ha sido eterno. Siempre ha iniciado en la vida porque viene de Dios. Es la palabra eterna de Dios. Tenemos que disfrutar de esto, porque es el poder que Dios nos ha dado. ¿Y por qué debo disfrutar de la bendición de la palabra que creó todo, que salva al hombre, que es eterna? Porque esta palabra, según Juan 1:1, dice que es Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, la palabra. Por eso debemos disfrutar de esta bendición, iglesia, en todo momento. Qué bendición saber que en el culto Dios me va a dar su palabra. Dios nos lo está dando para que podamos nosotros disfrutar de esta bendición durante toda la semana. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios nos dio su palabra? Ya lo vimos. Realmente ahí está el deseo de Dios. Ahí podemos ver el poder de Dios. Pero también Dios nos dio la palabra de Dios porque es la respuesta en cualquier crisis. Dios no le dio cualquier respuesta a Elías cuando estaba huyendo y cuando Dios lo llamó a la cueva. Dios no le dio cualquier respuesta. Elías fue capaz de decir, le dijo a Dios, Dios, mátame, no es solamente quedado yo, ahora me quieren eliminar, Señor, prefiero morir, dice Elías, estoy solo en esa crisis, en ese tiempo que se sentía de depresión, tal vez de soledad. Dios no le da otra cosa, no le da un vestido, no le da comida, no le dice que te voy a enviar espadas o cosas físicas. Dios, ¿qué le da solamente a Elías para que pudiera restaurar esa fuerza? La palabra.
Cuando usted lee en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 9 al 18, Dios le responde a Elías y le dice, usted no está solo. Hay 7,000 cuyas rodillas no han doblado contra Baal. Y es más, ese rey Acab morirá. ¿Quién lo dijo? Dios, es su palabra. Y después de aquí se levantará otro profeta. Y lo dijo Dios, es su palabra. Por eso la palabra de Dios es la respuesta en cualquier crisis. Pero también la palabra de Dios es el camino para la sanidad. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Todos nosotros tenemos muchas heridas, muchas veces del pasado. Esas heridas que todavía lo tenemos y a veces está muy profundo. Solo la palabra de Dios penetra y puede sanar. Hebreos 4:12. Y solo la palabra de Dios es la luz, es la que me va a guiar en este caminar. A veces en este mundo que está siendo llevado por otras corrientes, solo la palabra de Dios es lumbrera a mi camino. Obreros, ¿usted disfruta de esa bendición de la palabra? Usted tiene la palabra y me puede decir, sí, pastor, yo recibo la palabra, pero disfruta de esta palabra, de esta bendición que Dios le ha dado dentro del evangelio. Disfrute esta bendición durante esta semana también a través del mensaje. Número 2, la bendición de la oración. En Juan 15:16, Cristo le dice a sus discípulos que ustedes no me eligieron a mí, yo lo elegí a vosotros para que deis fruto y todo lo que pides al Padre, Él os lo dé. Dios nos ha dado la mayor bendición, que Él está junto con nosotros. Él nos escogió y ya que está junto con nosotros, yo puedo disfrutar de la oración, porque la oración es hablar con Dios, sí. La oración es comunicarme con Dios, pero la oración simplemente es disfrutar de que Dios está conmigo. Y disfrutar de esto, yo no tengo un límite de tiempo o no tengo un horario, puedo orar 24 horas. Entonces, esta bendición de la oración, ¿cuál debe ser el inicio correcto entonces? Hay un inicio. Y el inicio correcto es que mi oración debe estar conectada con la palabra. Yo no puedo tener aislado la oración y aislado la palabra. Ellos van juntos. Por eso, si quiero tener una oración correcta en el campo, tengo que estar conectada esta oración con la palabra. Y al estar conectada con la palabra, claro que voy a tener fuerzas. En Romanos 16:25, Pablo dice, este evangelio, esta palabra que fue revelada, dice Pablo, es mi evangelio. Eso es oración. Oración es que la palabra de Dios, el evangelio, usted se apropie, lo haga personal, sea mi evangelio. Dice Isaías capítulo 12:2, Isaías confiesa que este evangelio, esta palabra lo salvó, dice, es mi salvación. Isaías dice, me da gozo. Este debe ser nuestra identidad. La oración es disfrutar de que disfruto la palabra como mi palabra. La oración es disfrutar la salvación, no como cualquier salvación, sino disfruta la salvación como mi salvación. Y debo estar feliz con esto en el campo, y eso es la oración. Entonces, usted hágase siempre estas 3 preguntas en el campo, hoy sentado, hoy en este culto. Hágase siempre estas 3 preguntas. Primero, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Responder esto correctamente puede ser la respuesta al inicio de la oración. ¿Qué es lo que Dios le ha dado a usted? ¿Qué es lo que usted tiene? Esa bendición tan grande que Dios le ha dado. Y tercero, en ese campo que usted está, ¿por qué Dios lo puso? Responda correctamente estas 3 preguntas, porque ahí está el inicio de mi oración. Yo no voy a tener una oración de quejas, una oración de críticas, una oración de solamente de tristeza. Voy a tener una oración dentro del método de Dios. ¿Quién soy yo? Pablo dice en Gálatas 4 que antes éramos esclavos. Y si éramos esclavos no teníamos vida. Ahora dice que porque ahora sois hijos, el Espíritu de Dios vino a nuestra vida y podemos clamar. Abba Padre. Tremendo la oración. La oración es disfrutar mi identidad. ¿Quién soy yo de verdad? Ya Dios no está lejos de mí, como el amo con el esclavo, que muchas veces no tienen conexión. Yo estoy cerca. Dios está junto conmigo porque soy su hijo y tengo respuesta por eso en la oración. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Romanos 8:14-16 dice que más a todos los que son hijos de Dios, ellos han recibido el Espíritu de Dios. Nosotros podemos disfrutar la obra del Espíritu Santo que vive en mí porque oro mucho, simplemente porque soy hijo de Dios, porque he sido salvo, el Espíritu Santo mora en mí. Eso es lo que obreros Dios le ha dado. Tiene que disfrutar esto porque esto es la oración. Pablo
Fue capaz de disfrutar su identidad, Pablo, en la cárcel. Pablo sabía cuál era el secreto de Dios y por qué estaba en ese campo, por qué Dios le había permitido en ese campo. En Filipenses 1:13 dice Pablo: estoy agradecido porque a través de mis prisiones he podido compartir al pretorio o a las personas, a los soldados. Mi vida ha sido testimonio aún en la cárcel. Wow. Y Pablo no estaba quejándose. Pablo lo dijo en la cárcel. Mientras otros afuera tal vez estaban preocupados, Pablo dice: está bien, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La oración es disfrutar el campo donde usted está. El campo donde usted está es porque Dios así lo quiso y usted debe estar seguro de ser testigo. ¿Usted quién es? ¿Qué es lo que Dios le ha dado? ¿Y por qué usted está en ese campo? Cuando usted entiende esto y pueda contestar correctamente, créame, usted será feliz en ese campo porque tiene la bendición de la palabra y tiene la bendición de la oración. Y tercero, este último punto, usted cuando ora, ya que tiene la bendición de la oración, usted absolutamente tiene el respaldo. Usted nunca estará solo. Él lo prometió en Mateo 28:20. He aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la oración. Y Él lo prometió que nos haría testigos. El poder del Espíritu Santo estaría con nosotros. Nunca más estaremos solos. El salmista David confiesa: aunque ande en valle de sombra de muerte, está orando, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La oración es disfrutar quién es usted, qué es lo que Dios le ha dado, y en ese campo encontrar la razón por la que Dios me ha dado. Pero no olvide que mi inicio se conecta la palabra con la oración. Y número 3, la bendición del evangelismo. ¿Por qué Dios nos dio el evangelismo? ¿Por qué a muchos creyentes cuando van al campo les cuesta? Dudan cuando van al campo a compartir este evangelio. Es porque todavía piensan que el evangelio que ellos van a compartir son de ellos o son sus palabras. Y por eso viven de esta manera. ¿Habrá almas nuevas? ¿Aceptarán a Cristo? ¿Entenderán lo que digo? El evangelismo no fue dado por usted. Usted no lo tuvo. Dios mismo primero le dio el evangelismo. ¿Por qué podemos confirmar esto? Porque lo vemos en las escrituras. Pablo lo ha dicho. Él fue llamado por Dios para ser testigo. No fue que él decidió ser el evangelista. Pero ¿cómo inicia entonces el evangelismo? Correcto. Primero, el evangelismo comienza yo aferrándome, creyendo en la palabra de Dios como promesa. Todo inicia con la palabra. En Apocalipsis 1:3 la Biblia nos llama bienaventurados los que oyen, los que escriben y los que creen en la palabra de Dios. Ese es el inicio. El evangelismo no inicia, voy al campo y voy a repartir, está bien, pero el inicio comienza, ¿qué tanto yo me aferro a la palabra? ¿Qué tanto yo creo en esa palabra que voy a compartir? ¿Qué tanto esa palabra lo hago mía en ese campo? Eso es el evangelismo. Entonces, cuando yo tomo la palabra de Dios como una promesa, puedo tomar la oración en ese campo como una promesa. Juan 16:24, Jesucristo dijo: hasta ahora nada has pedido en mi nombre, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Mi campo, en ese lugar, todo se conecta cuando creo en la oración como una promesa que Dios responde absolutamente mis oraciones. Usted está en ese oficio, usted está en ese negocio, usted está en esa universidad, recuérdelo. El evangelismo inicia con la palabra como mi palabra, como la promesa de Dios, y lo creo. Comienza con la oración que se conecta en ese campo y yo sé que Dios va a responderme porque soy su hijo. Entonces, cuando yo inicio con la palabra como promesa, con la oración como promesa, yo podré ver absolutamente cómo esta palabra, el cumplimiento de la palabra y cómo la oración que estoy orando en el campo se cumple en ese campo. Eso es el evangelismo. El evangelismo es que esta palabra de Dios que escucho se cumple en mi vida, se refleje en mi vida en ese campo, y cuando oro haya respuestas en ese campo. El evangelismo será natural. ¿Por qué estamos tan seguros? La iglesia primitiva, en Hechos capítulo 1, Cristo le dio su palabra y le dijo que esperaran la promesa en Jerusalén antes de partir.
La iglesia primitiva, creyendo en esto, oraron en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, y creyendo en la palabra como promesa y orando como una promesa, la obra de Dios vino en ese lugar a través del poder del Espíritu Santo. Ya conocemos la historia. En capítulo 3 se levantó el cojo por la obra del poder del evangelismo. Pedro se había aferrado. En capítulo 4, Pedro confiesa, no hay otro nombre, pero antes que confesara dice que fue lleno del poder del Espíritu Santo. Esto, el evangelismo, se refleja en el campo. Cuando yo me aferro a la palabra de Dios como promesa y cuando oro en ese campo en las 24 horas y veo cómo se cumple esta palabra en ese lugar, se levantan respuestas. Cuando usted ve el evangelista Felipe en Hechos capítulo 8, Felipe no pidió ir a Samaria y la Biblia dice que el Espíritu lo guiaba. Hechos capítulo 8, versículo 26, el Espíritu lo acercó a la carroza. Hechos capítulo 8, 29, y más adelante, después que lo bautizó, el Espíritu Santo lo arrebató. ¿Qué estoy hablando? El evangelismo es reconocer la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía mi vida porque vive. Y si vive en mí, es porque estoy aferrando a esa palabra como promesa y estoy orando dentro del evangelio como una promesa. ¿Usted tiene la bendición de la palabra? Disfrútelo. ¿Tiene la bendición de la oración? Disfrútelo. ¿Y tiene la bendición del evangelismo? No lo sienta pesado. Disfrútelo en el campo con la palabra y la oración. Quiero concluir en el mensaje de esta hora. Nosotros como evangelistas, como la iglesia que tiene esas bendiciones que ya Dios nos ha dado, tenemos que valorar tres cosas y muy importantes. Primero, tenemos que valorar el evangelio. ¿Qué es el evangelio para usted? No es posible el evangelismo en el campo sin el evangelio. Usted debe valorar ese evangelio. ¿Quién es Cristo para usted? Cuando usted valora este evangelio en su vida, puede realmente disfrutarlo y compartirlo. Y ahí inicia todo. También debe tener el valor del campo. No es porque yo voy al campo y tengo que ir, sino que ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que el campo esté así? ¿Por qué yo como evangelista debo derramar mis lágrimas por ese campo? Porque ahí están las almas que no han conocido este evangelio. Y se va a levantar una oración correcta, una oración por ese campo, porque estoy valorando ese campo. Y el tercer valor que debo dar es el valor de las almas. Yo que estoy sentado en este lugar, haciendo el culto, compartiendo este mensaje con ustedes, es porque en mi corazón está el valor hacia ustedes, que son las almas. Ustedes son las personas más importantes en su campo. Y yo que esté conectado con usted, que yo haya tenido un encuentro con usted a través del evangelio, para mí es la mayor bendición. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos valorar a las almas. No importa si es nuevo creyente, si es un joven, si es un remanente, valoremos a las almas porque Dios valora a las almas. Así como Cristo murió por mí, con todas mis debilidades y mi pasado, Cristo también murió por todos ellos. Valoremos el evangelio, porque sin el evangelismo no se puede sin el evangelio. Valoremos el campo con una oración correcta y abriendo los ojos, y valoremos almas, porque Dios nos los ha dado, los encuentros. Doy muchas gracias a Dios por permitirme encontrarme con ustedes en ese campo, y que Dios haya permitido en un día que a través del mensaje estemos juntos. No hay otra mayor bendición. Esperemos y oremos para que continuemos juntos en la vida del evangelio y juntos como iglesia disfrutemos la bendición de la palabra, la bendición de la oración y la bendición del evangelismo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias el día de hoy. Gracias por esta tarde, por darnos tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra, mi Dios, es la respuesta para toda crisis, es la verdadera sanidad para nuestros campos, es la guía correcta en este mundo que está atrapado por las tinieblas. Gracias por la oración, que es la oración la que podemos disfrutar de que tú estás con nosotros, y la oración donde podemos disfrutar de nuestra identidad. Gracias, porque somos llamados tus hijos. Damos gracias por el respaldo eterno que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la bendición de poder compartir el mensaje, siendo testigos en ese campo.
Ayúdanos a no vivir ansiosos ni preocupados en ese campo, sino poder disfrutar de las bendiciones que tú nos has dado, Dios. Así poder ser testigos de la palabra, testigos de la respuesta de la oración en ese lugar, Señor. Gracias te damos porque somos la iglesia y que cada uno de nosotros podemos disfrutar de las bendiciones que ya tú nos has dado, Señor. Oramos con acción de gracias. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos. Amén.